Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un caso tristísimo, pero desgraciadamente no excepcional. Nos gustaría poder decir que la injusticia fue terrible, que el mal causado ha sido irreparable, que al final el resultado ha sido la muerte prematura de una persona trabajadora y decente, pero que es una excepción. Pero es que no lo podemos decir. Es que sabemos de sobra que esto es sistemático. Los relatos falsos e incluso ridículos construidos por los buscabonus son legión, y son legión para robar a la gente el fruto de su trabajo y justificar el bonus que se meten en el bolsillo. Esto es muy grave, pero si existiera un mecanismo que al buscabonus que hace esto se le suspende o se le echa de la carrera, verían ustedes cómo no habría ni un solo abuso. Pero todo lo contrario, cada año cobran más como buscabonus. Una vergüenza, porque ese bonus, por ejemplo, en Estados Unidos, es ilegal. Es más, no solo es ilegal, es un delito. No se puede entregar un bonus. ¿Por qué? Pues porque eso es una invitación a la prevaricación, como pasa en España de manera sistemática. ¿Qué es lo terrible? Que no acaba en los buscabonus. Es que se presenta en su momento la denuncia, el fiscal la asume completamente, lo cual es vergonzoso. La Fiscalía se está prostituyendo en España en los últimos años de una manera vergonzosa. Wyszynski, el fiscal de Stalin, tenía más integridad y más principios que muchos de los fiscales que ahora mismo actúan en España. Y el juez instructor, que tendría que frenar esto, el juez instructor ayuda a perpetrar la injusticia. Impide muchas veces que la víctima de los buscabonus y de un fiscal corrompido moralmente pueda presentar medios de prueba. No le permite presentar un perito, por ejemplo. No le permite presentar pruebas de descargo para mostrar hasta qué punto eso es una inmunda mentira. Y el juez de instructor sigue adelante. Y, por supuesto, el abogado del Estado, pues aplaudiendo que para eso está, para ser un miserable, en vez de ser un digno letrado del Estado. Y llega a juicio. Y en muchas de estas causas penales, aunque, por supuesto, las furcias mediáticas que han arrastrado por el fango a la víctima de los buscabonus, si lo absuelven, no dicen nada, hombre, salvo que sea un futbolista muy conocido, las furcias mediáticas calladas como furcias. Esa es la realidad. Pero en muchas ocasiones los absuelven, aunque las furcias mediáticas eso ya no lo cuentan. Y los absuelven porque se ve claro que lo que han hecho los buscabonus de la agencia tributaria es criminal. Y el fiscal, en muchas ocasiones, no ha conseguido encontrar a una persona que testifique en falso, porque esta es otra. El fiscal en ocasiones acusa a otro inocente que, viendo que le va a caer una prisión, dice todo lo que dice el fiscal que es mentira y que el fiscal sabe que es mentira. Esa es la realidad. Y una vez que se ha producido esa situación, pero absuelven a estas personas, bueno, los de la agencia tributaria miran cómo siguen acosándolos y cómo siguen haciéndoles la vida imposible, porque cómo se les va a escapar un inocente de entre las manos. Y, por supuesto, ni a los buscabonus prevaricadores, ni al juez de instrucción, que o es un imbécil o es un prevaricador, ni al fiscal, que es más posible que sea prevaricador que imbécil, ni al abogado del Estado les pasa nada. Han destrozado la vida de una persona, han destrozado su economía, han hundido empresas cuyos empleados se van a la calle para que unos canallas cobren bonus. Y cuando llega el momento de la verdad, no les pasa nada. Es más, lo más seguro es que sigan acosando a la víctima inocente de esta gentuza. Y en muchos casos, la salud de la gente tiene un límite.
Y esta gente muere. A veces se suicidan, no pueden soportar el descrédito social, que gente que siempre ha sido honrada y ha pagado sus impuestos religiosamente, de pronto las furcias mediáticas digan que son defraudadores, digan que son delincuentes, digan cosas que no son, pero que a ellos les viene muy bien. Y hay gente que se suicida. Hay gente que cae enferma y cae enferma ya de manera irreparable. Su corazón no se va a recuperar, su salud no se va a recuperar y hay gente que muere. En un momento determinado, su cerebro, su corazón dice, hasta aquí hemos llegado, no puedo soportar todo el sufrimiento que me crean estos miserables hijos de Satanás y se muere. Que muy posiblemente es el caso de la persona de la que hemos hablado en el editorial. Pues esta es la realidad. ¿Y cómo pretenden los españoles que la sociedad vaya mejor si tienen un mecanismo de corrupción como son los buscabonus? Mientras haya un buscabonus, en España no hay la menor posibilidad de que cambien las cosas. El régimen español hasta podrá convertirse en una república, en lo que quiera, en un sultanato oriental. Pero mientras haya buscabonus impunes que roban a los ciudadanos, que reciben además el apoyo de jueces de instrucción y fiscales para robar a los ciudadanos con un relato falso y no les pasa nada, en España no hay posibilidad de cambiar nada. Y los que no hayan visto esto no se enteran. Andan perdidos pensando que con una circunscripción unipersonal, que si los partidos no sé qué, que no. Que España tiene un régimen político extractivo, que es un régimen de los anteriores a la Revolución Francesa, que es un régimen que roba a manos llenas a los que producen algo de riqueza para mantener a las castas privilegiadas, y que buena parte del poder de robo injusto e incluso ilegal son los buscabonus. Mientras sigan existiendo los buscabonus, pierdan ustedes toda esperanza de cambio social en España, porque el sistema va a seguir igual, gobierne la izquierda o gobierne la derecha. No es nada más que un conjunto de castas privilegiadas que roban a manos llenas a través de los buscabonus a los que producen riqueza y que para seguir manteniéndose en el poder se inclinan hasta poner la cabeza contra el suelo ante los dictados de la agenda globalista. Eso es España. Y mientras no comprendan ustedes lo que mantiene en pie el tinglado, y lo único que puede hacer caer el tinglado irá cada vez a peor. Hasta tal punto que España prácticamente ya no es nada más que una colonia, un protectorado de la agenda globalista para beneficio, eso sí, de las castas privilegiadas, como ha pasado en otras épocas de la historia. ¿Qué creen ustedes que era el rey Herodes? ¿Un monarca independiente? No. Era un protectorado de Roma. Herodes hacía lo que quería dentro del territorio que tenía, incluido asesinar a los niños inocentes, y eso sí, no pasaba nada porque lo que le decía el emperador era como el perro que le tocan el silbato y sale moviendo el rabito, como es Pedro Sánchez o Feijóo o muchos otros en España. Hasta que la gente no comprenda esto y no reaccione frente a esto, pierdan ustedes el tiempo con lo que quieran. No rascan ni siquiera la superficie del problema, que es un sistema que tiene los ropajes de la monarquía parlamentaria, pero en realidad es un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, el que finalmente roba a la gente hasta que roba tanto que hay un estallido. Por tanto robar, las colonias de América del Norte se sublevaron en una revolución contra la corona inglesa y se convirtieron en los Estados Unidos. Por tanto, robar impositivamente a los franceses en favor de las castas privilegiadas, en Francia hubo una revolución y la cabeza de Luis XVI de Borbón rodó en la guillotina. De modo que no crean que este análisis es un análisis absurdo, este es un análisis real. Y hasta que ustedes no se den cuenta de esto, no esperen cambio, no va a haber un cambio de un partido por otro, porque todos ellos son castas privilegiadas y se mantienen con lo que a ustedes les roban.
Y más vale que se entere. En fin, dejamos el editorial ahí y entramos en el boletín de noticias y, como siempre, empezamos con el segmento de España. Hay algunos empeñados en decir que no hay una invasión procedente de África, que no es nada peligroso lo que viene, que en fin, que nadie se preocupe por el número creciente de africanos y musulmanes que llegan a España. Bien. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario laboral de Melilla, que es una ciudad española muy anterior en siglos a que existiera el Reino de Marruecos. Bien, pues Melilla, que ha publicado su calendario laboral con fiestas, ha suprimido fiestas católicas y ha incluido fiestas musulmanas. Quien ahora se dirige a ustedes no es partidario de que existan en el calendario fiestas religiosas, con la excepción quizá de la Navidad. Y el resto de las fiestas religiosas, porque cada fiel las celebre, pero eso no necesariamente lo tiene que pagar el empresario o lo tiene que pagar el Estado. Es una cuestión que tiene que ver con la fe de cada uno. Pero si efectivamente se van a mantener las fiestas religiosas, pues habrá que mantener las fiestas religiosas a menos que las cambiemos en todas partes, aparte de los patronos y patronas que hay en todas las regiones, ayuntamientos, etcétera, de España. Pero que en una ciudad como Melilla te quiten unas fiestas que, bueno, vienen de ni se sabe la época, para meterte en vez de eso las fiestas islámicas, si realmente esto no es clarísimamente una invasión y una sustitución de carácter poblacional y de carácter cultural, pues ya nos dirán ustedes lo que es. Así de claro. Y es así de evidente. Y si quieren no lo vean. Cuando alguien les señale esta realidad, ustedes lo rechazan y dicen, es un racista. No, esto no tiene que ver con la raza. Esto es una cuestión de una España cuya población se está sustituyendo, entre otras razones, porque cada mes huyen de España 40.000 españoles, que se dice pronto, y eso se está sustituyendo mayoritariamente con gente que viene de África. Hay también hispanoamericanos, pero la mayoría es gente que viene de África. Bueno, pues saquen ustedes las conclusiones. Al final va a ser verdad aquello que decía Alejandro Dumas de que África comienza en los Pirineos. Lo han decidido y van, pero realmente en muy buena dirección. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario laboral oficial de Melilla para el año 2025, donde se incluyen tanto los días nacionales, festivos, como locales de la propia comunidad autónoma. ¿Y qué ha pasado? Que ha generado gran polémica, una importante reacción, protestas en las redes sociales que hablan de islamización de España. Pues que Melilla ha decidido priorizar algunas festividades musulmanas por encima de las cristianas que han sido sacadas directamente del calendario. Recordamos que la legislación española establece que los ciudadanos de todo el territorio nacional tienen derecho a disfrutar de 14 días festivos remunerados, de carácter obligatorio, y no son recuperables. De ellos, 12 se establecen a nivel nacional y autonómico, dejando tan solo 2 a disposición de cada autonomía, cada localidad, para que ésta elija cuál prefiere, cuál se adecúa más a su territorio. En el año 2025, los 8 días libres nacionales que no se pueden sustituir serán Año Nuevo, el 1 de enero, el 18 de abril del 25, que es Viernes Santo, el 1 de mayo, la Fiesta del Trabajo, el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el 6 de diciembre, la Constitución Española, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción y el día de Navidad, 25 de diciembre.
Como festivos nacionales sustituibles, la ciudad autónoma de Melilla ha mantenido para el año 2025 tan solo la Epifanía del Señor, el 6 de enero, y el Jueves Santo, 17 de abril. Esto hace un total de 10 días, a los que habría que sumar el Día de Nuestra Señora de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad de Melilla, el 8 de septiembre, y el Día de Melilla, el 17 de septiembre, que son las festividades locales. El lunes siguiente al día de la fiesta nacional, el 12 de octubre, en Melilla, pues ¿qué les parece a ustedes, señores? Ha sido sustituido por la fiesta del ayuno, una fiesta musulmana, el Eid Fitr, el final del Ramadán, para el día 31 de marzo. Y el tradicional Día de San José Obrero, el 19 de marzo, que siempre se ha celebrado en España, pues en Melilla lo han cambiado, ¿saben ustedes por qué? Por la fiesta del Cordero o del Sacrificio, el 6 de junio. Hay que decir que según datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España, en Melilla hay tantos habitantes que profesan la religión musulmana como cristianos católicos. El mayor porcentaje de ellos son nacidos en España, los musulmanes, el 45%, mientras que los musulmanes de origen marroquí suponen en Melilla el 36%. Pero esto no es algo nuevo, tanto Ceuta como Melilla llevan varios años incluyendo la fiesta del sacrificio como parte de los días festivos. Pero ahora, como les decimos, Melilla también ha incluido la fiesta del ayuno, el Ramadán. Bueno, y como al final ya saben ustedes cómo está la Administración de Justicia en España, no hay nada más que escuchar el editorial de hoy para ver lo que pasa con fiscales, con abogados del Estado, con jueces de instrucción, etcétera, etcétera. Pues la siguiente noticia no les va a sorprender. Y es que el actual novio, Alberto González, el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acaba de demandar al presidente del Gobierno y al ministro de Presidencia y Justicia por injurias y calumnias. Entre otras cosas, porque le han llamado delincuente confeso. Y como es muy discutible que sea un delincuente confeso, pues evidentemente aquí entramos en esta situación. No es de lo más grave que hemos visto últimamente, ¿eh? Lo más grave ha sido un fiscal general del Estado que, siendo un presunto delincuente, no dimite, lo cual es una vergüenza en un fiscal, pero ya sabemos cómo va la fiscalía y ya sabemos el papel que el fiscal general del Estado representa en los intereses del gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez, y que además en una entrevista en la televisión, que se supone que es de todos, dice que tiene muchos datos sobre los delitos de los demás y que no va a hablar de ellos. Entonces, pero vamos a ver. Si usted tiene datos sobre los delitos de los demás y es el fiscal general del Estado, se supone que actuará usted para que se persigan, ¿no? Y si no los persigue y tiene los datos y no habla, la única explicación es que o es usted negligente a la hora de cumplir con su deber, o es usted un chantajista asqueroso que en un momento determinado descuelga el teléfono y dice: oye, que sé esto, ¿eh? Ojito lo que se va a hacer en el Congreso, que sé esto otro. Oye, a ver cómo votáis en el Senado, que conozco esto. Esto cada vez se parece más, por más que le moleste a mucha gente, esto cada vez se parece más a Venezuela. España es la Venezuela de Europa Occidental. En Europa Oriental hay varias Venezuelas, ¿eh? Hay una que se llama Ucrania, hay unas repúblicas del Báltico, etcétera, etcétera. Pero en Europa Occidental, Venezuela es España, o España es la Venezuela de Europa Occidental. Y verdaderamente da pánico ver cómo se ha degradado la administración de justicia. Todavía quedan jueces independientes y decentes. No hay nada más que ver la sentencia que absolvía a la víctima de los buscabonus de la agencia tributaria, a la que le hemos dedicado nuestro editorial de hoy. Pero es verdaderamente de pánico, auténticamente de pánico, cómo se ha degradado a la venezolana la administración de justicia en España. Como les contamos la pasada semana, la Fiscalía General y el Gobierno al completo salió en defensa del fiscal general del Estado, imputado por un delito de revelación de secretos.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Justicia arremetieron contra el empresario Alberto González, que es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al que llamaron delincuente confeso, como les contamos. Y por ello el empresario ha demandado a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños por injurias y calumnias y reclama 100.000 euros al presidente del Gobierno y 50.000 euros al ministro de Justicia. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Supremo con ambas querellas, si no hay una previa conciliación por la vía civil. Un acto de conciliación es el paso previo a formalizar esta querella por injurias y calumnias en el Tribunal Supremo, porque tanto el presidente del Gobierno como el ministro son aforados. El empresario Alberto González ha elegido esta vía para dar una oportunidad a los demandados a llegar a un acuerdo previo para ver si se avienen a indemnizar y se retractan públicamente de sus afirmaciones, de sus calificaciones. Porque, como ven, Alberto González libra una batalla legal ahora también en defensa de su derecho al honor, ante lo que considera una infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica con una muy buena noticia. Y es que Alejandro Muñante, del Partido de Renovación Popular en el Perú, gracias a su trabajo, se ha conseguido que el Perú no acepte de manera acrítica los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se incorporen, con lo cual ha conseguido crear un escudo contra aquellas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que quieren acabar con las libertades, que quieren acabar con la familia, que quieren acabar con la vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es muy triste tener que decirlo, pero es así, es muy triste, es un mero instrumento de la agenda globalista para convertir a las naciones de Hispanoamérica en colonias, en protectorados de la agenda globalista, con todo el veneno ideológico que eso significa. Alejandro Muñante, que además es evangélico y es un personaje que conoce muy bien el sistema interamericano de derechos humanos, ha conseguido algo verdaderamente extraordinario. Y es que en última instancia el Perú conserve la independencia y la libertad frente a una instancia como es ese tribunal, que no es nada más que un lacayo de la agenda globalista. Perú es un país con grandes problemas, Perú es un país con una crisis institucional de campeonato y Perú es una nación que tiene un acoso de la agenda globalista verdaderamente terrible. Posiblemente el único bastión que se ha revelado como auténticamente un bastión real, que no negocia, que no transa, que no se doblega ante la agenda globalista, sean algunos de los legisladores evangélicos que tienen el poder legislativo. Hemos hablado aquí en alguna ocasión de alguna de esas personas, hay que destacar también el papel de Alejandro Muñante. Son la única gente que no es que hablen en términos electorales y luego pactan con el diablo, como pasaba con el presidente del Ecuador, que mucho catolicismo, mucho Opus Dei, pero le faltó tiempo para que entrara el aborto en la legislación del Ecuador y para que ondeara la bandera del arco iris en la fachada del edificio presidencial del Ecuador. Mucho opus, pero luego el poder es poder y el business es business. En el caso del Perú, verdaderamente es algo impresionante el trabajo que están haciendo. En favor de la libertad, en favor de la vida, en favor de la familia y esto es importantísimo, aunque algunos lo pasen por alto, en favor de la independencia, de la libertad y de la soberanía de su país. La desgracia de otros países de Hispanoamérica o de la misma España es no tener un grupo de personas como estos evangélicos peruanos,
que efectivamente estén dispuestos a defender todo y a no pactar para tener concejalías, consejerías en un gobierno autónomo o, quién sabe, llegar a un gobierno de coalición, sino mantenerse firme en unos principios que hay que defender frente a la ofensiva totalmente despiadada y poderosísima de la agenda globalista. Cuando se quiere, se puede. Gracias al trabajo del congresista Alejandro Muñante del Partido Renovación Popular, Perú va a dejar de tener que someterse a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fallos sobre procesos en los que el país no ha sido parte, pero fallos que después condicionan las decisiones judiciales del país en distintas causas, como causas pro vida o causas en las que se veían afectadas la defensa de las libertades. De este modo, el Pleno del Congreso de la República del Perú ha aprobado el dictamen que recoge el proyecto de ley número 6290, presentado por Alejandro Muñante, que modifica el artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. El congresista de fe evangélica es un activista crítico con la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Perú. Y este congresista celebraba la aprobación del proyecto de ley el pasado 18 de octubre del siguiente modo en su cuenta de Twitter. Les leemos. La aprobación de esta ley deja un claro ejemplo a toda la región americana, ya que con esta nueva ley los jueces estarán facultados para interpretar los derechos constitucionales de conformidad solo con los tratados de derechos humanos y las sentencias internacionales en los que el Perú sea parte. Así, añadía, los casos que sean desfavorables para la libertad de expresión, la causa pro vida o que atenten contra otro tipo de libertades no tendrán que aplicarse en Perú. Además, decía, esta ley otorga a los jueces la potestad de preferir, en caso de un conflicto entre una norma convencional y una constitucional o de una decisión internacional con otra del Tribunal Constitucional peruano, la que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Hoy reafirmamos nuestra soberanía política y jurídica y la defensa de los derechos de los peruanos. Esto es lo que concluía el congresista evangélico Alejandro Muñante, que ha conseguido este gran logro para los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. Bueno, y si hablamos de esta victoria en el Perú para mantener su soberanía, su libertad, su independencia, pues nos vamos a Colombia y pasa todo lo contrario, porque Colombia, efectivamente, esto no con Petro, esto viene desde los presidentes de la derecha, que también eran lacayos de la agenda globalista. Pues Colombia va siguiendo un camino que tiene sus paralelos con España. La derecha se entrega a la agenda globalista, no tienen nada más que recordar ustedes a Mariano Rajoy, y luego viene la izquierda y ya lo remata. Y encima además hasta se ponen ellos las medallas, porque son los que concluyen el trayecto de la ignominia y de la vergüenza. Y en el caso de Colombia, pues está ahora con la cumbre del COP16, que bueno, estos van fundamentalmente con la farsa de la biodiversidad, del cambio climático, etcétera, etcétera, y de todas estas estupideces de las que, por cierto, le gusta mucho hablar al Papa Francisco, quizá por eso se lleva tan bien con esta gente. Esta es la realidad. Y esto es un ejemplo de lo que lleva a Hispanoamérica hacia la esclavitud. Así de claro y así de evidente. No hay más historia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica COP16 se inauguró ayer en Cali, Colombia. Durante los días que se celebre esta cumbre, se va a analizar en qué punto se encuentran los compromisos adquiridos en esta materia hace casi 2 años en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que se celebró en Montreal, Canadá, en el año 2022. Una pasada cumbre que concluyó con un acuerdo histórico, el llamado Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que llegó a una serie de compromisos en materia de biodiversidad que tendrían que aplicarse hasta el año 2030. La cumbre de la COP16 arrancó con la proyección de un vídeo en el que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instaba a los gobiernos del mundo a pasar de las palabras a las acciones para restaurar y salvar la biodiversidad y hacer paz con la naturaleza. Añadía que actualmente el mundo no va por buen camino en la protección y en la conservación de la biodiversidad.
Guterres decía unas hermosas palabras como las siguientes: para que la humanidad prospere, la naturaleza debe florecer, pues destruir la naturaleza inflama los conflictos, la ira y la enfermedad, alimenta la pobreza, la desigualdad y la crisis climática, y perjudica el desarrollo sostenible, los empleos verdes, el patrimonio cultural y el Producto Interior Bruto. Y añadía Guterres: un colapso de los servicios de la naturaleza como la polinización y el agua limpia supondría para la economía mundial una pérdida de billones de dólares al año, siendo los más pobres los más afectados. La 16ª Conferencia de las Partes, que es el nombre de esta COP16 del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica, comienza oficialmente hoy y se va a extender hasta el próximo 1 de noviembre, una cumbre que reunirá unos 12.000 delegados de casi 200 países, entre ellos una docena de jefes de Estado y 140 ministros. Y nos vamos a internacional y vamos a ver, internacional siempre viene caldeado, pero hoy viene de golpes, de golpes. Primera parada en internacional, Moldavia. ¿Qué ha pasado en Moldavia? Bueno, vamos a ver. Moldavia es una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética y había un referéndum para ver si se cambiaba la Constitución de tal manera que Moldavia entraba en la Unión Europea, pero ya no puede salir. Aquí entramos y aquí no se sale, ya estás dentro de la agenda globalista, ya estás dentro de la renuncia a la soberanía, a la independencia, a la libertad, y una vez que entras no sales. Un lugar donde se entra y no se puede salir, por definición, es una cárcel. Usted entra en un restaurante y le dejan salir, no es una cárcel, va, come lo que quiera, consume lo que le parece, paga la cuenta y se va. ¿Qué pasa en la cárcel? A la cárcel vas, entras y no te dejan salir. Es por definición una cárcel. Entonces el planteamiento de la reforma constitucional es la entrada en la Unión Europea convertida en una cárcel de naciones, que es lo que es ahora, y gobernada por un gobierno que es la Comisión Europea, que nadie elige, que es corruptísimo, no hay nada más que ver que a la cabeza está von der Bruggen, y que además no te puedes mover. Es una oligarquía perfecta y corrupta. De nuevo, el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa. ¿Qué pasa con la votación de Moldavia? Hombre, los moldavos no son estúpidos. En contra de lo que se cree mucha gente en Occidente, como otras naciones surgidas de la desaparición de la Unión Soviética y de la desaparición del Pacto de Varsovia, a estas alturas, a más de 30 años de la desaparición de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, ya no se creen lo que les dijeron. Cuando de pronto se convirtieron en naciones independientes, o eran naciones independientes ya y las partieron, o se convirtieron en naciones independientes que se supone que iban a ser democráticas y tal, el entusiasmo era tremendo. Pensaban que iban a vivir, si no como los americanos, por lo menos como los alemanes. Pero ha pasado el tiempo y no es así. En muchos de esos países, los que formaban parte de la nomenclatura de la dictadura comunista siguen mandando, ellos o sus hijos, como en Estonia, como en Lituania. Y, por supuesto, la corrupción es rampante. Y con un poco de mala suerte te han puesto misiles nucleares de la OTAN dentro de tus fronteras, con lo cual te han dado silla de pista por si hay reparto de bofetadas. Y como la gente no vive mucho mejor, y en muchos casos además ha perdido la protección social que tenía, pregúntenselo, si no, a la gente de la antigua Alemania oriental, pues evidentemente hay gente que no está para tragarse la propaganda. Y en Moldavia hay un referéndum, en el que, por supuesto, la OTAN y la Unión Europea, que no es nada más que el brazo civil de la OTAN en estos momentos, por desgracia para Europa, la gente vota en contra de esa reforma y de entrar en la Unión Europea. Y incluso en la prensa empiezan a salir los resultados de Moldavia ha rechazado la entrada en la Unión Europea. Lo de la reforma constitucional no lo cuentan porque eso es muy complicado para las furcias mediáticas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa entonces es que les hacen un baile a los moldavos.
Y de pronto, cuando lo que está ganando es el no, se suspenden las votaciones, como hace 4 años pasó en Estados Unidos, y ganan por la mínima los partidarios de quedarse en la Unión Europea y la reforma constitucional. Esto es tan burdo, aunque luego salgan diciendo la diferencia ha sido mínima porque han intervenido los rusos. Ya, los rusos. Esto es tan burdo que don Isaac Jiménez, que lo crean ustedes o no, los que lo conocen estarán de acuerdo conmigo, es un genio. Anoche ya anunció lo que iba a pasar. Es decir, está ganando Moldavia, van a ver ustedes cómo esto se para, cómo no sé qué. Al final Moldavia se queda y, en fin, culparán a los rusos. Hacen un Biden en Ucrania, en Moldavia, y todos tan contentos. Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar que por mucho que la presidenta, que es una señora que es heredera de la nomenclatura comunista, poca moral, diciendo que es que Rusia ha interferido, por eso la diferencia es tan pequeña, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto en principio no es nada más que el decir, si no cometemos nosotros el fraude y no hacemos un Biden nosotros, no habíamos entrado en la Unión Europea y no habíamos podido reformar la Constitución. ¿Cómo será la cosa que esta señora, que viene pues de la rancia nomenclatura soviética, va a tener que ir a una segunda vuelta, lo cual es verdaderamente notable? Pensaban que con eso de que se votaba el referéndum, de que tenemos a la gente de la OTAN aquí interviniendo, etcétera, etcétera, pues efectivamente nos salimos con todas. No, se han salido con la suya, con el Biden que han hecho, que efectivamente canta la traviata, porque es exactamente lo mismo que algunos vivimos en directo aquí en Estados Unidos hace 4 años, se quedan en la Unión Europea y ahora vamos a ver cómo sucede y cómo se desarrollan las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Esto es una vergüenza. Ahora, cuando estos países de pronto te dicen que si no están en la OTAN no entran ni a tiros, que si están en la OTAN muchos quisieran salir, que no quieren tener problemas con Rusia, etcétera, no debería sorprenderle absolutamente a nadie. Porque es que después de más de 30 años no han visto mucha diferencia con lo que vivían antes. Bueno, pero es que eran dictaduras comunistas. Sí, pero es que no todas las dictaduras comunistas son Cuba. Es decir, Cuba es un desastre. Total, absoluto, injusto, lo que ustedes quieran. Todos los calificativos que se les ocurran negativos seguramente son aplicables. Sí, pero usted no puede comparar a los cubanos con los checos. O a los cubanos con los alemanes de Alemania Oriental. Y algunos de esos sistemas no tenían mucha libertad, pero tenían pluralidad de partidos. Eran sistemas donde la gente no pasaba hambre, ni mucho menos, y donde según la corrupción del sistema, pues el sistema iba mejor o iba peor. Pero desde luego lo que no ha venido después es ni democracias limpísimas, en la inmensa mayoría de esos países no las hay, ni tampoco una limpieza de la vida política, suele haber una corrupción terrible, encabeza Ucrania y las repúblicas del Báltico, pero no las únicas, y luego chanchullos electorales a todas horas, unidos a un pasado de revoluciones de colores impulsadas por Soros y por la administración Clinton o la administración Obama. Entonces, no les extrañe que no se sientan entusiasmados con el sistema, porque el sistema les ha defraudado. Y si ese referéndum hubiera sido limpio, ahora los moldavos tendrían la tranquilidad de que no van a entrar en la Unión Europea ni tampoco les van a reformar la Constitución. Después de hacer un Biden y de echar la culpa a los rusos, como siempre, bueno, pues Moldavia se encuentra en una situación verdaderamente tremenda. Verdaderamente tremenda. Ayer en Moldavia se llevaba a cabo
un referéndum constitucional para que los ciudadanos dijeran si querían o no que el país pasara a formar parte de la Unión Europea. Durante las últimas horas ha habido mucha polémica respecto a los resultados, si bien parece que el sí se ha impuesto definitivamente por la mínima. Según el último resultado, difundido por la Comisión Central Electoral, el sí gana con el 50,45% de los votos, frente al no del 49,55%. Resultados confirmados con el 99,59% escrutado y a falta de contar con el voto en el extranjero. A esta hora la Comisión todavía no ha declarado oficialmente el resultado, a esta hora que estamos grabando este programa. En la tarde-noche de ayer iba ganando el no. Esta mañana el recuento ha cambiado de signo. Lo achacaban, según los analistas, por ejemplo, de la agencia Reuters, a que los moldavos que viven en el exterior, la mayoría partidarios a la entrada de la Unión Europea, pues todavía no se estaban contabilizando sus votos. Cuando se conoció que el no estaba ganando, inmediatamente la presidenta de Moldavia denunciaba fraude electoral y acusaba directamente a Rusia de interferir, afirmando que el gobierno de Moldavia tenía pruebas e informaciones de que un grupo criminal se proponía a comprar 300.000 votos con el objetivo de perpetuar un fraude sin precedentes y comprometer la democracia. Apuntaba directamente al Kremlin y al prófugo oligarca Ilon Shor. Decían que iban a comprar estos votos con 15 millones de dólares. Y añadía la presidenta de Moldavia ayer que estos grupos extranjeros atacaron el país con mentiras y propaganda, ataques contra la libertad y la democracia que Moldavia estaba sufriendo constantemente en los últimos meses. En esos momentos el escrutinio rozaba el 85%, el no ganaba con el 54,56%. Se veía la fuerza del electorado prorruso, incluido la autonomía de Gagauzia, donde más del 95% de estos ciudadanos votó en contra de la integración en la Unión Europea. Moldavia es uno de los países más pobres de la Unión y el gobierno tenía mucho interés en entrar en la Unión Europea. Actualmente Moldavia exporta un 65% de los productos a la Unión y recibe más del 80% de inversiones directas de la Unión Europea. Pero el referéndum de adhesión a la Unión Europea coincidía ayer también con las elecciones presidenciales en Moldavia. La actual presidenta, Maia Sandu, no ha logrado imponerse en primera vuelta tras obtener un 42% de los votos. Sandu, que es pro Unión Europea, tendrá que enfrentarse en una segunda vuelta el 3 de noviembre al exfiscal general Alexander Stoianoglu, que ha conseguido un 26% del apoyo popular. En tercer lugar se sitúa Renato Usati con el 13,74%, seguido de Irina Bla con el 5,45% y Victoria Fortuna con el 4,51%. Bueno, y acabamos con otro golpe, pero un golpe del pasado, nuestro boletín de hoy, porque hace apenas unas horas un predicador islámico que se llamaba Fethullah Gülen ha fallecido en Estados Unidos a la edad de 83 años. Y alguno dirá, predicador islámico, que era de Hamas, era de Hezbollah, en fin, del ISIS. No. Este era un sujeto al que apoyó en su momento Estados Unidos para dar un golpe de Estado en Turquía en el 2016, pero Erdogan era muy inteligente, paró el golpe, empezó a marcar distancias con la OTAN y con Estados Unidos, y el predicador islamista Gülen se quedó en Estados Unidos, no se pudo convertir en el presidente nacido de ese golpe de Estado y se ha muerto hace unos días. Y alguno dirá, pero no es posible, ¿cómo va a ser un islamista y lo va a apoyar Estados Unidos? Pero bueno, ¿qué pasa? Que usted no ha seguido ninguno de los programas del Gran Reseteo. No sabe que los grupos más fanáticos y más criminales dentro del islamismo han sido generalmente fundados y desde luego financiados por Occidente como un elemento desestabilizador. Eso no lo sabía. No lo sabía de los hermanos musulmanes creados por la inteligencia británica y de los que procede Hamas. Por cierto, financiada por el Estado de Israel durante décadas, para que no haya una Palestina unida.
No lo sabía del ISIS, que también es otra creación, en este caso de la inteligencia británica y de Estados Unidos. De esto no saben nada. Ustedes se creen que verdaderamente el mundo está dividido en buenos y malos, y los malos son los musulmanes y los buenos son Occidente, y Israel es la presa que sujeta a los islamistas. ¿Usted cree eso? Pues no tiene usted ni pajolera idea del mundo en el que vive. Los grupos islamistas, sobre todo si son suníes, son grupos, por regla general, dirigidos desde Occidente, en muchos casos para practicar el terrorismo, en muchos casos para llevar a cabo operaciones de falsa bandera. Y, de nuevo, suscríbanse ustedes a cesarvidal.tv y vayan viendo todos los programas del gran reseteo dedicado a eso, porque así empezarán a entender el mundo. Si no, ustedes lo que creen es una película de indios y vaqueros que no se parece en absoluto con la realidad. Gülen, al que le deseamos que en paz descanse, era un islamista, era un predicador del Islam. Tenía unas ideas verdaderamente que no eran el colmo de la Ilustración. Fundó un movimiento musulmán que se llamaba Gülen, y fue utilizado por Estados Unidos para ver si triunfaba el golpe del 2016, caía Erdogan y entonces Gülen desembarcaba allí, como ha pasado en Ucrania y como ha pasado en otros sitios. ¿Y qué pasó? Hombre, pues que Erdogan, hacia el que quien ahora se dirige a ustedes no siente la menor simpatía, sí es un personaje de mucha talla política. Y paró el golpe. Y parando el golpe, además hizo una purga de estas que, en fin, no nos sorprende que luego haya dicho que quiere entrar en los BRICS y que mantenga buenas relaciones con Rusia y todo lo demás, porque claro, ya las posibilidades de dar un golpe debieron de quedar prácticamente reducidas a cero. Y Gülen, que desde luego en Turquía no tenía ningún apoyo, como otra gente, como Navalny, no tenía ningún apoyo en Rusia y todos estos opositores que se inventan en Occidente y que luego acaban como el Rosario de la Aurora, como los que desembarcaron en Irak después de la última guerra de Irak y que quedaron en nada, porque eso de que de pronto puedas imponer a un presidente con los marines es más fácil de decir que de hacer, pues Gülen ha fallecido. Y Erdogan sigue en el poder. Y habrá que ver qué piensan en este país algunas personas de cara al futuro de Turquía, porque ese golpe que fracasó hace 8 años verdaderamente cambió muchas más cosas, primero, de lo que pueda saber el público en general, y segundo, de lo que les van a contar las furcias mediáticas, que a ser posible ni siquiera les han dicho que ha muerto Fethullah Gülen. El predicador turco Fethullah Gülen, erudito, fundador y líder del movimiento musulmán Gülen, fallecía el sábado en un hospital de Estados Unidos a la edad de 83 años. En su momento, Ankara responsabilizó a Fethullah Gülen del golpe de Estado del año 2016 contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Gülen fue un aliado del presidente de Turquía, el islamista Erdogan, hasta que éste comenzó a combatirlo como enemigo en el año 2013. Fethullah vivía exiliado en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, desde el año 1999. En su momento, Gülen defendía sus postulados diciendo que sus críticas sociales se centran en la fe y la moralidad de los individuos y en menor medida en fines políticos. Se describió a sí mismo como alguien que rechazaba una filosofía política islamista y abogaba por la plena participación en las profesiones, la sociedad y la vida política de individuos religiosos y también seculares que profesaran altos principios morales o éticos y que apoyaran plenamente al gobierno secular dentro de los países de mayoría musulmana y también en otros lugares. En el año 2003, varios participantes del movimiento Gülen se aliaron con el partido de Recep Tayyip Erdogan, el presidente del Partido Justicia y Desarrollo, AKP. Le proporcionaron un apoyo político y administrativo que necesitaban para debilitar a las facciones del centro izquierda, pero esta alianza terminó en el año 2011.
Más tarde, los fiscales turcos acusaron a Gülen de intentar derrocar al gobierno al supuestamente dirigir investigaciones de corrupción con motivaciones políticas. Investigaciones que interceptaron ilegalmente las comunicaciones telefónicas de la oficina ejecutiva del presidente turco. Después, el fallecido el sábado predicador turco Fethullah Gülen fue acusado de intento de golpe de Estado, acusaciones que Gülen siempre negó. Un tribunal penal turco emitía una orden de arresto contra Gülen en el año 2016 y Turquía exigió a Estados Unidos su extradición. Pero Estados Unidos pidió al gobierno de Turquía que proporcionara pruebas que fundamentaran estas acusaciones y finalmente rechazó extraditarlo a Turquía. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchísimas gracias. Muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Hasta mañana. Y ustedes no se vayan, porque ya se ve por ahí la silueta de don Lorenzo Ramírez para subirse en el avión del Despegamos. Pero además, hoy como es lunes y tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura española, ya saben que dentro de esa cultura hispana, don Lorenzo Ramírez se nos queda un ratillo más para el Así fue España, donde vamos a seguir hablando de las hazañas, aventuras, intrigas y conjuras de ese personaje extraordinario que se llamaba Almanzor. Y luego en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua tendremos como siempre a doña Sagrario Fernández Prieto ayudándonos a escribir y hablar mejor lo que es el gran legado de España, la historia común de la humanidad, que es la lengua española. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.